La depresión, un tema para tener en cuenta y para prestar atención, una incomodidad realmente que nos puede llevar a la muerte. ¿Qué es la depresión? ¿Cómo afrontarla? ¿Cómo darnos cuenta cuándo estamos pasando nosotros o algún allegado nuestro en un estado depresivo? Jorge Guarechi esta noche nos va a estar hablando sobre este tema. Jorge, buenas noches. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Muy bien. Me alegro mucho. ¿Qué es la depresión? Un tema realmente muy candente, muy actual, ¿no es cierto? Hay muchos motivos que nos llevan a la depresión y más en estos tiempos. Sí, ya no tenemos las estadísticas que teníamos hace 30 o 40 años atrás, donde realmente era prácticamente la problemática número uno en nuestra especialidad, medicina psiquiátrica, ¿no? Cuando pensamos como psiquiatras cuál era la problemática, la vez del momento hace 30 o 40 años atrás, en la década del 70, del 80, era precisamente la depresión, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Porque no había otras dolencias o porque era muy común? Más común que ahora. Es muy buena la pregunta. Yo creo que está basado, era de acuerdo al contexto que había en esos momentos, ¿no? Donde no había tanta inmediatez, es decir, no se vivía tan aceleradamente, ¿no? Es decir, yo creo que el estilo de vida nos ha llevado a este estilo de vida veloz, automático, nos ha llevado a que tengamos más ansiedad que depresión actualmente, ¿no? Es mucho más frecuente hoy por hoy ver desórdenes de ansiedad en general que cuadros depresivos, ¿no? Así como la vedette del momento son los desórdenes de la ansiedad, en esos momentos hasta hace 30 o 40 años atrás eran los desórdenes afectivos, básicamente depresión, ¿no? ¿Podemos decir entonces que el aburrimiento nos lleva a la depresión? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. El aburrimiento sostenido, yo creo que el tedio existencial puede ser una de las causales de caer en cuadros depresivos, ¿no? No es quizás la única causa, porque está muy buena la pregunta, pero yo creo que el tema del aburrimiento, el tema del tedio existencial, no solamente como síntomas. ¿Qué sería el tedio existencial? El aburrimiento solamente por vivir, mi vida no sin objetivos. Sin objetivos. Bien. El tedio existencial es como decir, no, mi vida no tiene sentido, ¿no? Que es básicamente lo que centraliza a la depresión, ¿no? Cuando vos me preguntás a mí, bueno, ¿qué es lo que más sobresale en el tema depresivo, en el tema de depresión? Es precisamente este sentimiento de no tener ganas de nada, ¿no? De desinterés, de abulia se llaman esto, ¿no? La falta de motivación, la falta de interés, la falta de deseos. Si vos me preguntás, bueno, ¿qué es lo que centra al depresivo? La falta de deseos. Es como que uno cierra la puerta con el tema del deseo. No nos olvidemos que el deseo surge a partir de la falta. Entonces vos decís, bueno, al depresivo no le falta más nada, ya está completamente cubierto, y bueno, qué tema, ¿no? O le falta todo o no le falta nada. No le falta nada. ¿Sí? Dicen que países donde la estabilidad económica, donde la vida es mucho más predecible, hay más casos de depresión, ¿cierto? Sí, está muy buena la pregunta, porque realmente cuando vos ves... Los argentinos no tenemos motivo para deprimirnos, entonces. En estos momentos no tenemos motivos. Estamos tan acelerados y tan centrados en los principales temas de supervivencia que no tenemos tiempo para deprimirnos, ¿no? Por eso te digo que estamos tan acelerados y están viendo el futuro. Por eso la ansiedad es un exceso de futuro. Cuando pensamos en aquí y ahora, bueno, aquí y ahora podemos ver cómo está nuestro estado de ánimo y ahí, a partir de definirlo. ¿Cómo estoy? ¿Me siento bien? ¿Estoy con un proceso de angustia, con ese piquete ahí en el pecho clavado? La angustia es todo presente. Por eso la gente confunde la depresión. En la depresión hay angustia y no. Porque la depresión es como una especie de exceso de pasado. La depresión sería, si vos querés presentificarla, es el pasado en el presente. Trayendo todo el tiempo el pasado. Exactamente, estoy como muy enganchado a mi historia pasada, todo lo pasado fue mejor, no puedo soltar a mis padres, abuelos, padres, si hubo algunas muertes por ahí es como que quedo fijado mucho ahí. O algunos mandatos que no. Exacto, perfecto, Juan. Mandatos y creencias. Que condicionan muchísimo mi vida actual. Y eso es lo que, por ejemplo, los norteamericanos lo han definido a la depresión de forma perfecta en una palabra que es difícil encontrar en castellano, que se llama hopelessness learned, que es como una indefensión, como una impotencia aprendida. Hopelessness sería como una especie de desesperanza, como que yo no veo visos en el futuro. Claro. Ese es el hopelessness learned, que es como una especie de
no puedo, mi vida realmente me siento incapaz de poder llevar adelante algo. La desesperanza aprendida. Y el depresivo es eso, ¿no? Es sí. Que no puede, que se siente incapaz, que no ve un futuro y que no tiene metas. Exactamente, por eso decíamos que la ansiedad es todo lo contrario. Claro. La ansiedad es como un exceso de futuro, ¿no? Por eso vos decís, bueno, la ansiedad es mejor, y hoy por hoy está como mejor vista, porque la depresión está como muy mal vista, ¿viste? Claro. Porque el depresivo lo ven como decís, esa persona que no produce. Sí. Quizás la ansiedad es más movilizadora, es más... Exacto. Lo que pasa es que la ansiedad te activa. Claro, es muy activa, pero la ansiedad tampoco te permite estar en el presente, porque bueno, cuando te lleva también a tener patologías, te lleva a tener síntomas, es decir, estamos con desórdenes en sí importantes muchas veces con el tema de la ansiedad. Claro. No es que la ansiedad sea totalmente gratuita y que sea fantástica la ansiedad y que es mucho mejor que la depresión. Las dos cuestiones tienen sus bemoles. O si vos me decís que es más fácil de salir de un desorden de ansiedad o de un desorden depresivo profundo, y es menos complicado salir de un cuadro de ansiedad. Salir de un cuadro depresivo es muy difícil, muy difícil. ¿Sí? Sí. Cuando pensamos en la depresión, por ejemplo, sabemos que la depresión prácticamente es transestructural. Hablamos de estructuras de personalidad neurótica, psicopática o psicótica. Por ejemplo, una depresión neurótica no es tan complicada. Vos salís, una depresión neurótica puede ser a lo mejor por una pérdida muy significativa, por estar atado a mandatos, a creencias, pero no tan arraigado a eso. Estar arraigado de la familia, pero no tan fijado. Es decir, en la depresión neurótica uno tiene muchas chances de salir si vos haces una psicoterapia y una revisión de la causa que te llevó a esa depresión neurótica. Cuando ya estás en una depresión más psicopática, vos ya entras más en un manejo. El depresivo psicopático ya es como maneja todo el mundo con la comunicación. ¿Cuál es esa comunicación? Con las quejas, los lamentos, las penas, las querellas. Ahí ya hablamos de una depresión manipula. Exactamente. Todo el tiempo. Una depresión más manipulatoria, que yo manejo a todo el mundo siendo la víctima, soy la pobre víctima, voy a decir, bueno, pobrecito, y en realidad es alguien que está manipulando, ¿no? Eso ya es una depresión casi una depresión psicopática. Una depresión psicótica, ya la depresión ya está, la pérdida, que lo decimos del pasado, esas pérdidas están como melancolizadas. Ya entramos en una melancolía, ¿no? Es un cuadro sumamente grave, ¿no? ¿Y la causa de la depresión es siempre emocional, alguna cuestión emocional, o también puede ser física? Es buenísima la pregunta, Juan, porque se ha pensado tanto en la historia de la medicina y de la psiquiatría con respecto al tema de las causas. Yo diría que hace 50 años atrás pensábamos que, 40 años atrás, que la causa era básicamente genética. Claro. ¿Se medicaba? Claro, se medicaba. Yo cuando empecé a estudiar medicina, 30 años atrás, un poquitito más, 30 años atrás, la causa era genética. Era una alteración en el brazo corto del cromosoma 6. Puramente genética, hasta ese momento. Sí. Pero aparte no había, era una medicina que era eso, apostar mucho a la cuestión genética. Después con los años se fue viendo que también había como una especie de, más allá de la cuestión genética, como una especie de alteración en ciertos neurotransmisores. ¿Cuáles neurotransmisores? Serotoninas, que es la hormona de la felicidad, pero no la felicidad eufórica, la felicidad del bienestar. La serotonina sería como la felicidad del bienestar, de la tranquilidad, de la serenidad, de esa especie de mucha paz interior. Esa es la serotonina. De sentirse bien. Es sentirse bien. No la dopamina te eleva. Eufórica. Claro, exactamente. La dopamina te euforiza. Por ejemplo, realmente cuando no hay que confundir, por eso no hay que confundir bienestar con euforia. Claro. Esa locura que te la genera, por ejemplo, el enamoramiento. ¿No? Sí. O qué sé yo, ciertas drogas como la cocaína que producen ese estado de euforia, Exacto. obviamente unas consecuencias severas y mortales, ¿no? El enamoramiento o un estado de psicosis o de locura que muchas veces, por ejemplo, en la psicosis maníaco-depresiva, vemos que en esa cuestión maníaca de mucha impulsividad y con mucha dopamina circulante. Todo lo contrario, por ejemplo, lo que sucede en un Parkinson. Por ejemplo, un Parkinson que está muchas veces acompañado de una depresión con un descenso de la dopamina. La dopamina sería como la hormona motivante. Es lo que vos te lleva a hacer cosas. Por eso, obviamente, cuando uno está enamorado, está como muy motivado para hacer cosas, ¿no? Sí. Pero vos, ojo con el tema de un exceso de dopamina, porque uno permanentemente como que está buscando ese estado de motivación o de alteración, ¿no? Y decías en un momento que es genético. Después surge el tema de los neurotransmisores y después, hoy por hoy, ya pensamos más en una tercera posibilidad muy concreta, que es el tema de la epigenética. En la epigenética sabemos, la epigenética es algo así como, no es tal cual así, pero para que la gente lo entienda un poquito mejor, es complicadísimo el tema de la epigenética, pero es relativamente nuevo, tiene 10, 15, 20 años, no más de eso.
es como si se pegaran en nuestros genes las conductas de nuestros abuelos y padres. Es interesantísimo, claro. ¿no? Es como que hasta ahora lo que conocíamos era la genética. Era inmodificable, una cuestión rígida, estructurada. Netamente físico. Físico. Hoy por hoy sabemos... Se heredaba físicamente algunos cambios. Exactamente. Hoy sabemos que la epigenética, que es como una especie de ciertas cuestiones que se pegan, polipéptidos que se pegan en los genes y que traen mucho de las conductas de nuestros ancestros. Por eso aparece el transgeneracional. Claro. Esto es bien nuevo. Y desde la biodescodificación también. Biodescodificación, pero que te explica científicamente muchas cuestiones vinculadas a la bioneuroemoción y biodescodificación. Claro. Sí, muchos colegas míos que todavía no saben esto, que te dicen, ¿qué es eso de la bioneuroemoción o la biodescodificación? Hoy se sabe que científicamente, la medicina basada en la evidencia, en las cuestiones empíricas, ya sabemos a través de esta cuestión epigenética que está muy, muy vinculado al tema de lo transgeneracional, es decir, cuestiones a lo mejor de duelos no elaborados por nuestras mentiras, secretos familiares, conductas, comportamientos de nuestros abuelos y nuestros padres, que nosotros heredamos en nuestra epigenética, y que no es tan genético solamente, ¿no? Claro. Y eso básicamente, hoy por hoy, para mí, si me preguntás, bueno, ¿cuál es la causa hoy por hoy de la depresión? Para mí está mucho más vinculada a nuestra epigenética que a nuestra genética en sí misma, ¿no? La epigenética es decir, bueno, yo es como que aprendo el hopelessness learned, la desesperanza, la indefensión aprendida a partir de conductas ya de ese tipo, de mis padres, madre, abuelos, ¿sí? Y que a través de las cuestiones conductuales comunicativas uno las va aprendiendo y las va heredando. Pues en definitiva el depresivo es como una especie de impotente o incapaz para expresar lo que siente. Por eso cuando pensamos, por ejemplo, en la tríada terapéutica, uno de los puntos claves en el tema del tratamiento de la depresión es precisamente el tema del enseñarle al depresivo a comunicarse de una manera distinta. Vos tenés que ser el depresivo, bueno, vos sabés que hasta este momento te comunicaste a través de la queja, las penas, llamar la atención, siempre de forma permanente, con la queja, que eso lo traes de tus padres, de tus abuelos, por copiar conducta. Cuando el depresivo tiene la valentía y la humildad, porque también hay mucha omnipotencia, vos a lo mejor sos un depresivo de 20 y pico, 30 años, no es tan difícil, pero cuando ya aparece en el consultorio una persona depresiva de 60 o 70 años, encima atravesada por toda una cuestión médica de mis colegas que solamente lo han medicado durante 30 o 40 años, porque la parte del depresivo tiene esta cosa pasiva. Claro. Esta cosa pasiva de apostar la medicación. Exacto. Y sí. No quiere poner mucho de sí. Claro. O se ha gastado, porque aparte hay que saber, suponete desde el punto de vista, por ejemplo, de la terapia cognitiva conductual, el depresivo está basado en el esfuerzo. Hay 4 personalidades básicas, según la terapia cognitiva conductual. Por ejemplo, el desorden alimentario psicógeno, la cuestión obsesiva, la cuestión depresiva y la cuestión fóbica. Por ejemplo, cuando pensamos en la cuestión depresiva, para la terapia cognitiva conductual está basado en el esfuerzo. El depresivo es como que toda su vida está basado en el esfuerzo. Esto lo vemos, por ejemplo, los que somos deportistas, sabemos esto. Muchos deportistas, por ejemplo, muchos deportistas depresivos cuando dejan de hacer deporte se deprimen. Claro. ¿Sí? Precisamente porque dejan de hacer ese esfuerzo que los lleva a generar adrenalina y a tapar una depresión latente. O gente que se jubila y tiene que dejar su trabajo y se deprime. Y la adrenalina la encontraban precisamente en el trabajo o en la actividad. Por eso es fundamental en el depresivo la otra punta. Aparece el tema de la asertividad como característica esencial para sacar el depresivo de la depresión. La asertividad es una técnica estratégica comunicativa de decir lo que vos pensás y sentís de buena manera, a quien sea. Aún a tu cuidador, ¿no? Cuidador me refiero, si vos sos un niño, hay niños depresivos o adolescentes depresivos, a tu madre o a tu padre que son tus cuidadores, ¿sí? Decirle lo que sentís. Decirle lo que sentís y pensás de buena manera, porque el depresivo tiene como una especie de incapacidad, como ya te digo, de indefensión aprendida, de incapacidad para transmitir lo que realmente siente y piensa. Pues voy a perder el amor, claro. No me van a querer más, va a enojar. El otro se va a enojar. Entonces todo lo que hago es para satisfacer, para que me gratifiquen, para no perder el amor en definitiva del otro, ¿no? ¿Hay edad, qué edad, hay una edad más común donde se cae en la depresión? Es muy buena la pregunta. Yo lo que he notado, por ejemplo, en miles de pacientes vistos, como que la depresión es mucho más frecuente, por ejemplo, en jóvenes, adolescentes, varones jóvenes. De 20, 30 años, ¿sí? Muy frecuente, y en las mujeres hay un pico más cerca de los 50. Es muy interesante esto, ¿no? El hombre cuando tiene que como definir en cuanto a su sexualidad, su
su conquista. Su conquista como, exacto, como hombre. ¿Qué voy a hacer con mi vida en los dos planos más importantes de mi vida? Claro. Que es la parte ocupacional, el estudio del trabajo, y la parte de mi vida amorosa. En cambio, las mujeres como que ya viene más avanzada, claro. ya viene con otros pensamientos como más firmes, más avanzada, ya sabe lo que quiere. Por ejemplo, una mujer de 18 o 20 años, ya es una mujer. Un chico de 25 años es un chico. Es todavía joven. Es como, claro, es como que por ahí la mujer les lleva al hombre por lo menos 8 o 10 años de evolución mental. Y a la mujer le agarra como cuando pierde a lo mejor una cuestión física, ¿no? Como que ya deja de perder su belleza o siente que pierde su belleza. Exactamente. Es muy interesante lo que decís, porque estamos muy vinculados a lo estético. Claro. El hombre también, pero no es tanto. Porque el hombre, a lo mejor su poder, la mujer es como que lleva adelante mucho de su poderío en la cuestión estética. El hombre, su poder está en el hacer. Claro. En el hacer. O la mujer también se deprime a los 50 cuando aquellas mujeres, por ejemplo, ama de casa, que solamente han sido ama de casa y bueno, ¿qué pasa con mi vida? Ahora que mis hijos tienen que partir y bueno, ¿y qué hago? Porque no hice nada con mi vida. Ojo con esto. Así como el hombre también a lo mejor tiene un pico después, a los 60 o 70, cuando deja su trabajo, que fue toda su esencia, todo su poder, la mujer es como que a los 50, 60, porque dice, bueno, ¿qué hago con mi vida? ¿O qué hago ahora? Que pierdo todo el sentido de mi vida, que fue crear hijos. Claro. ¿Y hay un rango social también? Sí. ¿Más definido? Sí, en realidad lo social es relativo, lo social es relativo porque vos decís, bueno, la mujer realmente más que lo social se juega también, como yo te digo, el tema del trabajo. El tema de si la mujer, por ejemplo, le dio un sentido a su vida, más allá del tema del crear hijos y a lo mejor el trabajar, no lo va a sentir tanto. O si a lo mejor tiene la capacidad para cortar una relación completamente disfuncional y decir, bueno, ya criamos nuestros hijos, ya entre nosotros a lo mejor no sentimos más nada, pero la mujer que no tiene esa capacidad es como que no tiene las herramientas como para salirse de ese cuadro, ¿no? De ese cuadro en el cual va a caer porque su vida ya no tiene más sentido. Más que lo social, porque es transocial. La depresión también puede afectar a cualquier clase social. ¿Sí? No es que decir, bueno, en las sociedades más humildes, en las sociedades más elevadas hay depresión. Yo creo que es muy buena la pregunta porque más que lo social está más vinculada la depresión al sentir que lo tenés todo o al sentir que no tenés nada. Claro. Al sentir lo que tenés todo, el tedio existencial, que te lleva, estoy en un lugar lleno de objetos y muy vacío. Y muy vacío, como aquellas personas que tienen demasiadas carencias. Claro. ¿Sí? Dicen que quienes... Si vos me preguntás, perdón Juan, si vos me preguntás, decir, bueno, ¿qué es mejor? ¿Tener muchas carencias o tenerlo todo? Yo, sinceramente, en mi vida, prefiero tener carencias, porque las carencias a vos te llevan al deseo. Al deseo. Si vos le das esta trascendencia, ¿no? A veces vos decís, bueno, no tengo para comer y se me complica. O no tengo a alguien que me valore, o yo siento que no pertenezco, ya se ponen en juego varias de esas 7 necesidades básicas que las he nombrado mucho en mis programas de televisión, que está vinculado al tema de la biodescodificación. Una de esas 7 necesidades básicas es el tema de la pertenencia, otra es la valoración. Cuando yo me siento que no pertenezco o que no soy valorado, también aparecen otras necesidades tan importantes como el tema del no tengo ni siquiera para comer, ¿no? Claro. Dicen que cuando alguien llena su casa de objetos y de adornos es porque quiere llenar vacíos. Exactamente, está buenísimo. Por eso el tema del bienestar o el tema de la felicidad no están vinculados al tener. El tener no te va a dar felicidad. Vos cuando cubrís tus necesidades de poder comer, poder alimentarte y movilizarte, es decir, tengo una herramienta para una bicicleta, una moto, para un auto, para movilizarme, y tengo un trabajo que me dé para comer todos los días, o un techo y vestimenta, ya está. El doble de plata, cuando vos cubrís tu necesidad, no te va a dar el doble de felicidad. No, seguramente. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Hay algo que anuncie la depresión, como para estar atento para uno mismo o ver algunos en alguien allegado que está entrando en una depresión? Qué buena está pregunta. Pasando por una etapa de depresión. Estás hablando acerca de algo muy importante que se llaman elementos prodrómicos, ¿no? Que hay algo que me va a estar anunciando como que síntomas prodrómicos, como que puede haber un síntoma que me puede llevar a la depresión. En primer lugar, no hay que confundir tristeza o angustia con depresión. La tristeza es una de las 6 emociones básicas naturales frente a una pérdida. Es normal, frente a una pérdida humana de un ser querido, que yo esté triste. Que yo esté triste. Es decir, ahora, si esa tristeza se sostiene después de 2 años
y ya podríamos empezar en un cuadro depresivo. O si la tristeza no tiene alguna razón aparente. Exactamente. Ahora, cuando está asociada a una pérdida, sí, bueno, ya sabemos de dónde viene. Claro. Exactamente. Pero si nos sentimos tristes y no sabemos por qué. No. Ahora, voy a decir, bueno, un cuadro, por ejemplo, un cuadro distímico, que es una especie de depresión solapada, y puede ser como un prodromo para una depresión en el futuro. Hay como una especie de estado de ánimo bajo en mucha gente, o a lo mejor alteraciones del sueño, dificultades para conciliar el sueño, para sostener el sueño con despertar, y vos tenés despertares nocturnos, o alteraciones en el apetito, en más o en menos, alteraciones en la sexualidad, o en más o en menos. La anedonia, por ejemplo, es la incapacidad para sentir placer por actividades recreativas o placenteras, aquello para lo que todo el mundo representa un placer o actividad recreativa. En la anedonia es una especie de dificultad para experimentar placer en cualquier actividad que represente un placer, ¿no? Para alguien. No todos, pero a lo mejor que sea. A mí, por ejemplo, lo que me da placer es, no sé, viajar, o me da placer tomar unos mates o ponerme a estudiar. Para mí es inmensamente placentero. Vos sabés que yo soy un amante del deporte y de la música, y que me da mucho placer el tema del deporte y la música, y bueno, o qué sé yo, o que mis hijos sean felices y que me llena de placer. Para otra gente a lo mejor no. A lo mejor, pero a lo mejor otro, qué sé yo, te ponen a pintar, pero bueno, pero vos tenés que saber, tenés que buscar tus momentos de placer como para. Ahora, si vos no encontrás placer en tus momentos de placer, claro. Ahí ya estás reviviendo o viviendo, perdón, una anedonia, ¿no? Ese estado de incapacidad para disfrutar. ¿Y cómo salir de una depresión? ¡Wow! Qué buena pregunta, ¿no? Aparte de sacar un turno con el doctor Jorge Guareschi. Qué difícil, ¿no? Porque vos decís, bueno, debe ser de los cuadros más difíciles, Juan. De salir. Sí, porque vos sabés que por ahí es como que el depresivo es como. Muchas veces hay que tratarlo básicamente también como una especie de adicción. En la adicción vemos que la adicción muchas veces evoluciona con progresos y recaídas, ¿no? Esa es la depresión. El depresivo también, parece que sale y después cae muchas veces, ¿no? Es difícil, vemos también los cuadros de diabetes, los cuadros de obesidad, que recaen, claro. No le dan continuidad, no le dan constancia. En el depresivo pasa lo que pasa con los diabéticos, con lo que pasa con las personas con obesidad, con lo que pasa con los cuadros adictivos. Es como que vos vas viendo que los pacientes progresan y tienen esas recaídas. En el depresivo pasa exactamente lo mismo. Es muy difícil el tratamiento en depresivo. Como médicos psiquiatras tenemos como una especie de batería de medicación antidepresiva que actúan básicamente, como yo te nombré, a nivel de neurotransmisores. Hemos tenido desde sales de litio, o el primer antidepresivo intentado con el tema de la clorpromazina, hasta llegar hoy por hoy al tema de los IRS, que son los inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina. Y nos hemos dado cuenta, los antidepresivos duales, y nos hemos dado cuenta que muchas veces cantamos victoria ante gloria. Está bien. Ya está. Y el paciente cae. Como que tiene con los medicamentos, el paciente, como lo que pasa en el Parkinson, ¿viste? Con el déficit de dopamina, cuando le damos, por ejemplo, el levodopa para que aumente la dopamina. Es como que tiene una especie de luna de miel. Claro. Una mejoría inicial a lo cabo de meses, hay que esperar que el antidepresivo por lo menos actúe 2 o 3 meses, pero a la par de eso vos tenés que tener como una especie de psicoterapia como muy intensa. Claro. Muy intensa, porque el depresivo está dormido, como el adicto, es decir, vienen como dormidos. Sí. Vos tenés que decir, está dormido, es decir, tenés que despertar a la vida, porque el depresivo es muy difícil porque viene sin deseos. Sí, exacto. Sin deseo de vida, es decir. Pero si va al depresivo porque tiene deseo de salir. Sí, si va al depresivo. Si va al depresivo. Realmente no va al depresivo, realmente lo llevan los familiares. Claro. Lo mandan. Y ahí vos decís, bueno, ustedes como familiares son los que lo van a curar, no yo. Yo a lo mejor tengo las herramientas a través de algo de medicación, psicoterapia, básicamente la psicoterapia, 2 cosas. El depresivo tiene que querer salir. Sí, si no es todo imposible. Para sanar todo el mundo. Yo no te digo que ponga voluntad, ¿no? Porque no tiene voluntad el depresivo, pero sí tiene que haber como una especie de intencionalidad basada en decir, bueno, tengo la humildad o la valentía como para saber que esto se sale. Yo tengo que saber que de esto se sale. Si vos, y bueno, después yo te puedo dar como terapeuta las herramientas para salir de la depresión. Pero si vos no agarras las herramientas, yo estoy poniendo mi 100%. Pero mi 100% es mi 50%. Porque el depresivo también está basado en la pasividad, ¿no? Como yo te decía, en la indefensión, en la pasividad, en el no puedo. Es decir, bueno, vos podés. Porque tu poder es un 50%, tu 100% es un 50%. Mi capacidad terapéutica es un 100%, pero no deja de ser un 50%. Entonces, vos tenés que formar como un equipo muy intenso con el depresivo, sabiendo que el depresivo
es como que busca siempre como una especie, como el adicto, como una especie de coadicto o codependiente. Porque el depresivo, no olvidemos que también tiene como una especie de gran dependencia afectiva emocional, ¿no? El depresivo es alguien que se cae mucho, como que en una pareja, por ejemplo, busca a esa pareja, a ese padre y esa madre que ya no están más. También, sí, sí. Y que esa pareja muchas veces se transforma en un coadicto, en un codependiente. Claro. Entonces vos sostenés la depresión. Ojo con esto, lo que yo te decía el otro día, con respecto al tema de en una pareja, por ejemplo, lo que se llama la complementariedad rígida. El depresivo está abajo, pero está manejándote desde abajo. Claro, te manipula. Exactamente, vos crees, vos siendo el coadicto, el codependiente, que manejás todo. El depresivo está marcado todo. Él es el que te está manejando. Exactamente. Sí. ¿La depresión es mental o espiritual? Qué buena pregunta. Y la angustia es lo mismo, ¿no? Es decir, yo creo que excede lo mental, excede lo psicológico y va más a lo espiritual, sí, va a lo espiritual, va a lo filosófico. Son planteos de vida. Yo creo que nos excede largamente, son los grandes desafíos que tenemos como médicos, psiquiatras y terapeutas, grandes cuadros como es el tema de la depresión y la angustia que nos ponen. ¿Alcanza con la medicina? Yo creo que no. Yo creo que hay que ir más a una cuestión más espiritual, más filosófica. Porque, por ejemplo, la angustia, ojalá en la depresión no hubiera angustia, en la depresión no hay angustia. Ojalá el depresivo... La angustia moviliza. Porque, exacto, perfecto lo que decís. La angustia te moviliza. La angustia es... Sí, no puedo sostenerla tanto tiempo porque ese piquete ahí, o esa pelota en el estómago, no puedo sostener mucho tiempo. O esa garra en la garganta, esa angustia, ¿no? Donde vos sos todo presente y esto me impone a hacer un cambio. Fatal paradoja en la angustia, ¿no? Tengo que hacer un cambio, aunque no quiera. Bueno, no puedo estar con este malestar de forma permanente. Por eso generalmente la gente lo patea para la depresión, me va pateando. Que me la banco un poco más en la depresión, me quejo, lamento, pena. Y es una zona de confort. Exacto, es una zona de confort. Perfecto, una zona de confort. Donde cuesta salir. Exacto. O la ansiedad, que también es una relativa forma incómoda para también terminar siendo una forma confortable, pero que te enferma también. Para cerrar, contale, mirando esa cámara, al depresivo que está viendo este video, alguien se lo mandó, que es posible salir. Es posible salir, no voy a mentir. Como profesionales, después he visto miles y miles de pacientes, exige tiempo, mucho tiempo, exige mucha dedicación, mucha humildad, mucha valentía, pero hay que saber que se puede, sabiendo cuál es la causa, que muchas veces es el pasado actuando en el presente. Estamos mirando el presente con los anteojos del ayer, creencias y mandatos de nuestros padres, nuestros abuelos, que tenemos que saber que eso se puede cambiar, se puede modificar. Hay que agarrar ciertas herramientas para saber que se puede salir de ahí, agarrando ciertas herramientas. Por ejemplo, a la cabeza el tema de la asertividad, por ejemplo, el tema de la movilidad. La movilidad es básica, a la par de la asertividad, la movilidad son dos cuestiones esenciales para salir de ese lugar. Muchísimas gracias. A vos, Juanjo. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Un tema para tener en cuenta, muy presente. Siempre, o nosotros vivimos en algún momento una etapa de depresión, o tenemos algún allegado, algún amigo, algún familiar que está pasando por eso. Es importante saber que se puede salir. Es importantísimo darse cuenta de que hay una forma de vivir mejor, conectándonos con un lado espiritual, conectándonos con eligiendo cómo pensar y qué pensar es posible, cambiar nuestros pensamientos y a partir de ahí también cambiamos nuestro aspecto físico, cambiamos nuestra personalidad. Se puede cambiar y es maravilloso.